Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 22. Y dice la palabra del Señor así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por cada palabra que instruye nuestra vida. Gracias porque no nos has dejado a la deriva, sino que nos has dejado y nos has dado tu Santo Espíritu, quien nos recuerda, quien nos guía y quien nos capacita para andar en la verdad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Este versículo 22 es una exhortación del apóstol Pablo al colaborador, al joven colaborador Timoteo. Y en el contexto de la vida pública y la administración de la iglesia, este pasaje aborda la importancia de la prudencia y la responsabilidad en la elección de los líderes y en la práctica de la disciplina dentro de la comunidad cristiana. Es algo muy importante porque elegir un líder es muy importante. No es algo que se debe tomar a la carrera. Y la instrucción de Pablo es relevante no solo para esa época en que la carta fue escrita, sino también para el día de hoy, para los creyentes que buscan guiar sus acciones y decisiones que deben ser a la luz de las enseñanzas bíblicas. Y este versículo 22 se centra en dos aspectos fundamentales. Número uno, la prudencia al elegir a los líderes, y número dos, la responsabilidad personal del creyente. Cuando el apóstol Pablo le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, se refiere a la práctica de la imposición de manos que en la tradición judía y cristiana simboliza la transmisión de autoridad y la consagración al servicio. O sea, cuando imponemos las manos sobre un líder, estamos dándole autoridad de parte de Dios y estamos consagrando a esa persona que es apta para el servicio o para la tarea que Dios lo llamó. Y Pablo advierte a Timoteo sobre el peligro de apresurarse en la elección de líderes, sugiriendo que una selección inadecuada puede resultar en la participación en los pecados de esos líderes. Y es muy triste, mis amados hermanos, porque al día de hoy vemos precisamente eso. Recordemos que el llamado al ministerio, la tarea del ministerio es un llamado de parte de Dios. Esto no es que a mí me pareció y quiero ser pastor, quiero ser líder, quiero ser diácono, que no. Recordemos que la Biblia da instrucciones a la iglesia de cómo deben ser esos líderes, esos pastores. La primera carta a Timoteo nos da instrucciones, Tito nos da instrucciones, y la segunda parte de este versículo, Pablo le dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, esta frase refuerza la idea de que los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de vida cristiana. Timoteo es llamado a mantener su integridad personal y a consagrarse a Dios, evitando la contaminación que pueden surgir de asociarse con aquellos que no actúan de acuerdo con los principios del Evangelio. Y este versículo se convierte así en una advertencia sobre la necesidad de discernimiento y de una vida de santidad en el ministerio. Para comprender mejor este versículo 22 es esencial que consideremos el contexto en el que fue escrito. Recordemos que esta primera carta a Timoteo fue escrita por Pablo y aborda cuestiones relacionadas con la organización de la iglesia en Éfeso, donde Timoteo estaba sirviendo como líder. Y en este contexto, Pablo proporciona instrucciones sobre cómo llevar a cabo la enseñanza, la disciplina y la administración de la iglesia. La iglesia primitiva enfrentaba desafíos significativos, incluyendo la propagación de las falsas enseñanzas y la necesidad de establecer un liderazgo sólido y confiable. Y Pablo, consciente de estos desafíos, exhorta a Timoteo a actuar con sabiduría y cuidado en la formación de líderes, así como en su propia vida espiritual. El versículo se enmarca dentro de un discurso más amplio sobre la conducta adecuada en la iglesia.
la importancia de la fe y la pureza y el papel del líder cristiano. Al reflexionar sobre este versículo, es vital reconocer la relevancia de la prudencia y la integridad en la vida cristiana contemporánea. No solo los líderes, sino todos los creyentes están llamados a examinar sus acciones y decisiones a la luz de la palabra de Dios. Este es el eje principal que debe gobernar la iglesia. La advertencia de Pablo sobre no imponer manos precipitadamente nos invita a considerar cuidadosamente a quienes elegimos seguir y a quienes confiamos nuestro liderazgo. Además, esta exhortación nos recuerda la necesidad de consagrarnos a nosotros mismos, es decir, vivir de manera que refleje nuestros valores y nuestras creencias. En un mundo donde las influencias externas pueden desviar nuestra atención de lo sagrado, mantener nuestra integridad y dedicación a Dios se convierte en un imperativo, en un mandato. Por último, también la advertencia de no participar en los pecados ajenos nos anima a discernir nuestras asociaciones y a ser conscientes de cómo nuestras relaciones pueden impactar nuestra vida espiritual. La vida cristiana es un viaje que requiere constante reflexión, compromiso y la búsqueda de la santidad, tanto en lo personal como en lo comunitario. Por eso debemos reflexionar a quienes confiamos nuestro liderazgo, quiénes son nuestros pastores. ¿Está mi pastor guiándome conforme a la voluntad de Dios? ¿O simplemente mi pastor está buscando mostrarse él y tener una congregación entretenida, no para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismo? Por eso Pablo le dice, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. El Señor guarda a su iglesia de actuar precipitadamente, pero también nos dé el discernimiento y la sabiduría, que es a través de la búsqueda y el conocimiento de Dios, para discernir y saber escoger a nuestros pastores, diáconos y líderes en la iglesia. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Bautista Reformada, Caucasia, Antioquia. Gozo, paz y misericordia a vosotros.